muy importante, ¿okay? Es una de las patologías que vemos muy comúnmente en el hospital y específicamente lo que estamos empezando a ver en pacientes jóvenes, ¿okay? Antes teníamos más población mayores de 50 años, ahora hay jóvenes. El más joven creo que tenía 22 años, cáncer gástrico en la etapa 4 y se murió. Así de joven. Así de joven. Entonces, conociendo el estómago tenemos que conocerlo porque dependiendo de dónde esté la lesión va a generar la sintomatología. Y nosotros lo que vamos a ver es sintomatología cuando estamos enfermos del paciente. Entonces, el estómago en sí tiene tres partes o tres áreas. Tenemos el fondo, que contrario a que esté abajo, está arriba, por así decirlo. Tenemos el cuerpo y tenemos la región antropilórica. Dos esfínteres, el esfínter del cardias y tenemos el esfínter del píloro en sí. ¿Okay? Entonces, a veces cuando tenemos lesiones que están en el fondo, ¿okay? Cuando las lesiones están en el fondo, definitivamente si está localizado se tiene que sacar todo el estómago, porque no puedes quitar solamente la partecita de arriba. Si tuviésemos una lesión en el antropilórica, ahí sí, el cirujano lo que puede hacer es cortar por acá y unir lo que queda al resto del intestino. Entonces, específicamente dependiendo de la lesión y también dependiendo de la lesión te va a dar la sintomatología. Por ejemplo, acá ¿qué vas a tener? Si se cierra el cardias. ¿Cómo? ¿No puedes comer? Disfagia progresiva hasta que se cierra y todo lo que comes al toque lo vas a vomitar. En cambio, si tenemos acá a nivel pilórico, pero no inmediatamente después de comer, sino se va a procesar, de repente 2 horas, 3 horas después ya no pasa al píloro y vas a estar embotagado, todo hasta que llegue un punto y lo vas a vomitar. Entonces la sintomatología podría ser distinta según el área. Entonces el estómago, como lo ven, guarda relación con el hígado, que está acá el hígado, el diafragma está pegadito al diafragma, por eso algunos pacientes con cáncer tienen mucho hipo. A veces cuando ya el cáncer se salió del estómago, invade el diafragma, entonces esos nódulos ocasionan la estimulación del diafragma a causa del hipo que tienen ellos, ¿no? Y obviamente tenemos relaciones anatómicas con, aquí tenemos el epíclomo, toda esa grasa que cobertura, que es una manta, podría estar por delante del estómago, eso es lo que nosotros llamamos el epíplomo en sí. Entonces, en sí el cáncer gástrico se origina en la mucosa gástrica y obviamente la mucosa gástrica está compuesta por glándulas, ¿okay? Son glandulitas. Entonces, por eso específicamente el principal cáncer es adenocarcinoma. Entonces, nace en la mucosa, en el epitelio, que generalmente es glandular o cilíndrico específicamente, y poco a poco va penetrando hasta traspasar la pared o mesotelio. La pared o mesotelio que podría, y al traspasar esto de acá ya, las células malignas nadan en la cavidad abdominal y causan lo que nosotros llamamos como carcinomatosis. ¿Ok? Epidemiología. Cáncer gástrico. Cáncer gástrico a nivel mundial quizás no es una patología muy común. ¿Okay? Está hasta cierto punto dentro de la incidencia de cáncer en varones. El cáncer gástrico lo tenemos en el 4º lugar en incidencia y 4º lugar también en mortalidad en varones a nivel mundial. En mujeres, la incidencia de cáncer gástrico generalmente no está dentro de los primeros, ¿okay? No está dentro de los primeros, pero hasta cierto punto va a depender mucho de la región geográfica. En el mundial como que no está mapeado, solamente el gástrico en varones como 4º lugar en incidencia y 4º lugar en mortalidad. A nivel de Latinoamérica y el Caribe pasa el mismo fenómeno que pasa en Asia, Japón, China, esos lugares donde hay bastante incidencia. Quizás nosotros también hemos tenido migración asiática específicamente y es en Latinoamérica, específicamente en Perú y Chile, donde compartimos la mayor incidencia de cáncer gástrico. También debe ser por nuestra gastronomía, ¿no? Nosotros somos una gastronomía variada, comida bien condimentada y cosas así que podrían influir en la aparición de este cáncer. A nivel 2022, Latinoamérica, Perú
es el que reporta más cáncer gástrico a nivel de toda Latinoamérica, seguido de Chile. Y la mortalidad cercana a un 60 hasta un 70%, o sea, es una mortalidad alta que tenemos acá. Ahora, a nivel de Latinoamérica, acá tenemos en sí, global, el cáncer gástrico lo ocupamos en un cuarto lugar con una mortalidad muy cercana, 70% específicamente, 70%. Y si nos vamos por acá a nivel de Perú, el cáncer gástrico en mujeres, cáncer gástrico en varones, lo encontramos en segundo lugar. En varones el cáncer gástrico ocupa el segundo lugar en incidencia en Perú y es a la vez el cáncer que más mata al hombre peruano. A nivel mujeres, el cáncer gástrico lo en tercer lugar en frecuencia y es el tercer lugar de mortalidad. Primero es cervix, segundo es mama y después el tercero es cáncer gástrico. Entonces hay que tener en cuenta esto, lo que nosotros parecemos. Entre los factores de riesgo tenemos riesgo genético, mutaciones en ciertas genes que elaboran proteínas como el gen CH1. Está vinculado, este gen CH1 produce una proteína que mantiene juntas, por así decirlo, a las células del epitelio gástrico. ¿Okay? Este gen CH1. Factores ambientales, el más estudiado y el que más tenemos relación es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es el que causa adenocarcinoma gástrico y también linfoma gástrico tipo MAL. ¿Okay? Y hábitos conductuales específicamente como la alimentación, dieta occidental, ¿okay? Rica en carnes procesadas, de repente ahumadas, de repente parrilla y esas cosas, y pobre en verduras, frutas, es un factor de riesgo para la aparición de estos tipos de cáncer en sí. Esto es lo que le dije, esta alteración, esta proteína CDH1 se evidenció en Nueva Zelanda. Hay un grupo en Nueva Zelanda, una tribu entre comillas de Nueva Zelanda, no tanto así como una tribu, sino es un grupo étnico que tiene esta alteración genética en esta mutación SH1 y que los hace predispuestos a padecer cáncer gástrico a tempranas edades. Ahora, en cuanto al Helicobacter pylori, ¿qué debemos saber? Que más del 50% de la población mundial está afectada por el Helicobacter pylori y predomina más en lugares donde no hay específicamente agua potable, no hay las condiciones de higiene adecuadas. Entonces, de ese 50%, si no se trata, anualmente un 1% de todos los que tienen Helicobacter pylori podrían desarrollar un adenocarcinoma gástrico. Y específicamente se comporta de la siguiente manera. Nosotros sabemos que el estómago produce el cubo gástrico. El cubo gástrico tiene un pH ácido entre 2 y 3. Entonces, ese pH ácido lo elaboran. El ácido clorhídrico lo producen las células parietales que están en la pared del estómago, son las glándulas que producen el ácido clorhídrico. Entonces tenemos episodios de gastritis crónica e inflamación, lo que causan es una destrucción de estas células parietales. ¿Okay? Al no tener las células parietales, entonces hay una disminución de la producción de ácido clorhídrico, hay una hipocloridria, el pH de estar 2,3 aumenta más de 4 o 5, y ese pH ácido que no permitía que algunas bacterias entren al estómago, ahora al cambiar el pH, entonces ciertas bacterias llegan, y específicamente bacterias que son degradadoras de ácido, por así decirlo, llegan los alimentos, degradan las proteínas y nitrosaminas y complejos nitrogenados, que estos complejos nitrogenados a la vez pueden producir una carcinogénesis, una conversión, una displasia de las células que recubren el estómago y podría llegar a la producción de un cáncer. Es por eso lo importante y lo interesante que cuando uno tiene gastritis hay que tratarla, porque esa gastritis crónica en el transcurrir del tiempo podría ocasionar esto de acá. Entonces ese es un tiempo de evolución, no es inmediatamente, por así decirlo. Histológicamente habíamos visto, como ya les había comentado, que el epitelio que tapiza al tubo gastrointestinal específicamente, la mayoría son glándulas, es un epitelio cilíndrico. Entonces tenemos que el principal cáncer a nivel del estómago es el tipo adenocarcinoma, 95%. Y tenemos otros tipos, un 5 a 10%, como los segundos tumores que dan en el estómago son los linfomas de células grandes de difuso, que es el segundo, y el tercero son los tumores, los sarcomas tipo GIS, que podrían nacer
desde en el estómago, por así decirlo. Manifestaciones clínicas clásicas, lo que ya conocemos, se confunde con una gastritis, pirosis, ardencias, eructo, reflujo, ¿qué más? Ya en etapas más avanzadas, pérdida de peso, en etapas más avanzadas, distensión abdominal, ascitis y también la presencia de melenas que podría ocurrir cuando ya tenemos una úlcera que está sangrante. Y si de repente la lesión se localiza en el píloro, ¿qué tenemos? Podemos tener síndrome pilórico, lo que llamamos nosotros es que cuando el paciente todo lo que come lo vomita. Todo lo que come lo vomita, incluso hasta el mismo jugo gástrico, me dicen vomito bilis, todo lo vomita. Entonces, la sintomatología va por ese lado. En las etapas tempranas, quizás precoces, simula una gastritis y conforme vamos avanzando se van añadiendo otras sintomatologías características de etapas más avanzadas. El diagnóstico fácil, pues, ¿no? Ahora toda molestia digestiva que tengamos hay que hacerse endoscopia. Simple. Mamá, me arde el estómago, mamá, tengo pirosis, tu endoscopia digestiva. ¿Para qué? Para poder ver si tienes gastritis y para poder hacer el test de Helicobacter pylori, porque si tienes Helicobacter pylori se tiene que tratar sí o sí. ¿Okay? Ahora, esta clasificación de Lauren todavía la seguimos utilizando porque es una clasificación que aparte que es antigua, correlaciona parte clínica y epidemiológica con la parte histológica. O sea, correlaciona las tres. Lo divide en dos, tipo intestinal y difuso. Epidemiológicamente, el intestinal es el que se relaciona con el Helicobacter pylori, es el que se da en personas mayores de 60 años, ¿okay? Generalmente se dan en las áreas antropilóricas, o sea, abajo, ¿okay? Y es la que tiene relativamente mejor pronóstico, haciendo las metástasis cuando avanzan generalmente van al hígado en este tipo de cáncer intestinal. En el difuso es más complicado, es más agresivo, de peor pronóstico, crece rápidamente, se sale del estómago y causa metástasis a nivel del peritoneo, a nivel del epíplomo, específicamente, lo que llamamos carcinomatosis. ¿Okay? No está relacionado con el Helicobacter pylori y lo interesante que es de mayormente hombres jóvenes, así, ya sean hombres o mujeres, pero son jóvenes. Ese es el que ahorita está en aumento. Ahora se está viendo más esto de difuso de células en anillo ciego que nosotros le llamamos. Ahora, generalmente cuando nosotros vemos en la consulta, ya habíamos dicho que para tener el diagnóstico de cáncer, primero que debemos tener endoscopia y biopsia, ¿no es cierto? Y después pasamos al estadiaje. Entonces, en el estadiaje las tomografías me van a decir si hay metástasis o no, pero a veces veo pacientes que llegan ya con la barriguita con cáncer gástrico, ya es una citis, lo más probable es que esté en etapa 4, porque ya esa citis es etapa 4. A veces llegan pacientes y me dicen, doctor, el estómago y también me ha salido un bulto acá en el lado izquierdo, supraclavicular, ganglio de Virchow. Ya ese es un síntoma o un signo de un cáncer gástrico en etapa 4. O de repente me dice, doctor, me ha salido un ganglio acá en la axila, el ganglio de Irish. Entonces también es un signo de etapa 4 y a veces dicen, tengo un bultito alrededor del ombligo. Es el nódulo de la hermana María José, que son depósitos de nódulos tumorales que se acumulan a nivel del ombligo, también es un signo de una etapa 4. Indirectamente, sin sacar tomografía, si encuentro estos hallazgos, ya sé que es una etapa 4, ¿ok? Y voy adelantándome a lo que tengo que hacer. Ahora, lógicamente, cuando tenemos un cáncer gástrico, como por acá, este es el estómago, las paredes del estómago están súper engrosadas, esto negrito es ascitis, ¿ok? Esto gris es ascitis. Todos los intestinos están apelotonados, carcinomatosis, y acá tenemos dos bultos simétricos, específicamente, lógicamente, que cuando un cáncer gástrico hace carcinomatosis, las células pueden nadar en esa citis y pueden llegar a los ovarios. Se pegan en la superficie opárica, se meten y comienzan a sembrar los ovarios. Entonces, se comprometen los ovarios en lo que nosotros llamamos el tumor de Kruger. El tumor de Kruger es una metástasis ovárica de un cáncer gástrico. Generalmente lo encontramos en las etapas 4. ¿Okay? Muchas veces, a veces no tenemos mucha sintomatología digestiva o de repente no hicimos una buena anamnesis.
Eso pasó con una paciente que ginecología nos dice, nos hace una interconsulta que le habían operado una tumoración ovárica y había salido células en anillo de sello. Células en anillo de sello, células en anillo de sello. Gástrico. Después conversando con la paciente, sí, doctor, y le digo, ¿usted ha tenido molestias digestivas? Sí, doctor, yo le dije al residente que tenía, me ardía el estómago, que había bajado de peso, había hecho carga negra, pero no me hicieron caso y me operaron del tumor en el ovario. A la final, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Ok? Pues es importante la anamnesis. Generalmente, cuando tenemos esto, las pacientes no viven más de un año. Así, haga lo que haga, se mueren al toque. Un año nada más tengo para poder ayudarles y después no hay. Entonces, estos son los tumores de Kluckenberg específicamente, y cuando se sacan los ovarios tienen estas masas que se ven ahí. Ahora, interesante conocer el flujo del paciente con cáncer gástrico. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con cáncer gástrico? Lo básico que conocemos. Si la enfermedad está localizada, se puede operar. Si la enfermedad está avanzada, metastásica, solamente es tratamiento sistémico. Y si está entre medio, por así decirlo, localmente avanzada, no está tan localizada, sino que ya se salió alrededor del estómago, eso llamamos localmente avanzado, nosotros le damos tratamiento con quimioterapia en sí. ¿Okay? Entonces, aquí llamamos localmente avanzado, doctor. Localmente avanzado actualmente es cuando no hay plano de separación entre el estómago y las estructuras adyacentes. Como por ejemplo acá, parece que está pegado al hígado, ¿no es cierto? No hay un plano de separación, pegado al hígado, acá pegado al hígado, entonces eso no se puede operar. ¿Okay? Si tiene ganglios como estos de acá alrededor del estómago, ya no se puede operar. Pues lo que nosotros hacemos es le damos quimioterapia, porque eso sería mínimo una etapa 3, y las etapas 3, primero lo que hacemos nosotros es le damos quimioterapia, ¿ok? Le damos quimioterapia y después de la quimioterapia se opera y después completamos un poquito más de quimioterapia. Entonces, los estadios clínicos de enfermedad no metastásica, cuando tenemos una enfermedad temprana, incluso cuando la enfermedad solamente está en la mucosa, arribita hay gastro, ya se está haciendo en el Perú, que hace, en el hospital tenemos el equipo para hacer una mucosectomía. O sea, si vemos una lesión bien en la superficie, el gastro entra y solamente saca la superficie y la manda a estudiar. Eso se puede hacer, ¿ok? Cuando está ya un poquito más profunda, lo que se hace es la gastrectomía, que puede ser total, si es que la lesión está en el fondo, o puede ser parcial, si está abajo, acompañado de la disección ganglionar. Hay que sacar ganglios específicamente alrededor del estómago. Mínimo, una buena cirugía tiene que tener unos 15 ganglios, como mínimo. O sea, más de 15 ganglios tiene que sacar para tener una buena cirugía. Si no le han sacado más de 15 ganglios, es una cirugía no oncológica, y nosotros muchas veces por cirugía no oncológica sí le damos quimioterapia. A veces han venido pacientes con estadios clínicos 1, 1A, 1B, pero no, le sacaron solamente 5 ganglios. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos quimioterapia por si acaso. Porque si hubiese sido, le hubieran sacado más de 15 ganglios y 1A, 1B, no le toca nada. Entonces, actuamos de esa manera. Cuando está localmente avanzada, cuando hay compromiso ganglionar, que damos quimioterapia perioperatoria, después gastrectomía y la quimioterapia le continuamos. Y cuando tenemos ya una enfermedad avanzada o metastásica, es quimioterapia a título paliativo. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el cáncer gástrico avanzado? El tratamiento del cáncer gástrico avanzado ha evolucionado porque ahora tenemos inmunoterapia. Entonces, uno es la inmunoterapia. Ahora estamos obligados a todo paciente con cáncer gástrico avanzado, a la muestra, a hacer el panel molecular. Y medimos dos cosas. PD1, que es para ver si le damos inmunoterapia, y medimos HER2. HER2, doctor, ¿HER2 no es mama? Sí. El mismo HER2 de la mama, también existe un 10 a 15% de los cánceres gástricos tipo intestinal podrían tener sobreexpresión de HER2. Entonces, en estos pacientes que tienen sobreexpresión de HER2, le damos el trastuzumab asociado a la quimioterapia que utilizamos para los cánceres gastrointestinales. Si tenemos un HER2 negativo, lo que vamos a hacer es dosar el PDL1. Si el PDL1 es positivo, le vamos a dar la inmunoterapia nivolumab asociado a quimioterapia. Solamente si
el P de 1 es positivo más del 5%. ¿Ok? Solamente más del 5%. Y si es negativo, solamente le damos quimioterapia en sí. Pues eso es lo que nosotros hacemos. Ahora me ha salido un paciente que tiene CPS 5%. Y aquí dice más de 5. ¿Le doy o no le doy? No. Ahí tengo que inventar. La historia, pongo algo por ahí para poder ofrecerle porque la inmunoterapia lo va a hacer que viva más a ese paciente. Se va a morir, sí, pero de repente le va a dar 5 o 6 meses más de vida. 6 meses más de vida, y dependiendo la inmunoterapia, que lo habíamos hablado anteriormente en clases anteriores, se podría decir nuestro sistema inmunológico que está inhibido por el cáncer, la inmuno lo activa, y en realidad no sabemos, hay algunas reacciones idiosincráticas, o sea, no sabemos cómo va a reaccionar nuestro sistema inmunológico. De repente mi sistema inmunológico es tan bacán, por así decirlo, más eficiente, que puede erradicar el cáncer. No sabemos así cómo va a actuar. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es colocarle y ofrecerle el tratamiento. Entonces, este paciente, que lo voy a ver, viernes lo veré, lo voy a llamar para verlo y ponerle inmunoterapia. Le vamos a poner nivolumab asociado a lo que ya está recibiendo para ofrecerle mayor oportunidad de vida a este paciente. Entonces, esto es la parte de cáncer gástrico.